Yo le he puesto como título a esta reflexión, Esteban, ni héroe solitario ni mártir ingenuo, porque con este tipo de figuras, como la de Esteban, pues bueno, se tiende, ¿no?, a hacer pues héroes, ¿no? Se tiende a hacer pues como personas de mucha referencia y parece que todos tenemos que imitar, ¿no?, esta conducta. A veces se individualiza en exceso, me parece, ¿no? O sea, hace demasiado protagonista de la historia a la persona y nos olvidamos de lo que hay detrás, ¿no? Y a veces resulta que lo que nos acaba inspirando es ese protagonismo en vez de la esencia de lo que mueve a Esteban en todo ese proceso. Así que por eso os pongo Esteban, ni héroe solitario ni mártir ingenuo. La verdad es que los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles giran en torno al Templo de Jerusalén y podemos ir viendo diferentes versículos y capítulos previos, ¿no?, que así nos lo hacen ver. Pero ahora en el capítulo 6 el enfoque de Lucas cambia y se centra en los judíos que están en la diáspora, los judíos que están fuera, los que vivían fuera de Jerusalén y los que tenían como lengua común el griego, no el hebreo o el arameo, sino el griego, ¿de acuerdo? Y este contexto ya nos permite acercarnos al principio de la historia de Esteban. Y a mí me parece que ese principio es fundamental y que va a marcar todo el proceso de después, ¿vale? Por lo tanto, os quisiera hacer pensar al respecto. Y es que Esteban, en primer lugar, lo que os quería compartir, os lo pongo en la diapositiva, Esteban es elegido para servir, no para brillar. Entendedme la expresión. Es elegido en un primer lugar para servir. Es escogido para resolver un conflicto que tiene la Iglesia, un conflicto comunitario, y para encargarse del servicio de las mesas de las viudas, o del servicio a las viudas. En Jerusalén convivían, como os podéis imaginar, pues judíos locales, ¿no?, como os he dicho, que hablaban hebreo, arameo, con judíos inmigrantes de habla griega, influenciado por la cultura helenística. Y la Iglesia primitiva, desde un buen principio, acogió yo iba a decir ambos grupos, pero ya os adelantaría, o sois bien conocedores de que la Iglesia primitiva no solamente estaba compuesta por estos dos grupos, sino por muchos otros más. De hecho, la Iglesia primitiva era plural y siempre fue plural y sigue siendo la Iglesia plural. No existe, o es muy difícil poder decir, ¿no?, la Iglesia. Existen pues las iglesias y existe la pluralidad dentro de la Iglesia. Y en este caso está claro que la Iglesia era plural y de hecho surge un cierto conflicto en la vida práctica a la hora de gestionar de manera práctica la convivencia dentro de la propia comunidad. De tal manera que hay quejas por parte de las viudas de trasfondo helenístico y, bueno, esto hay que resolverlo de alguna manera. Y entonces se deciden elegir a 7 diáconos, entre ellos ahí está Esteban, y por los nombres vemos, que los nombres pues son importantes, ¿no?, también, los pequeños detalles, pues por los nombres vemos que son pues de trasfondo helenístico. De hecho, uno de ellos, incluso Nicolás, se dice que es prosélito, es decir, es alguien que no es judío de nacimiento, pero que ha adoptado la fe judía como su creencia. Y además, pues en este caso, se pone al servicio, forma parte de la Iglesia que sigue al Mesías, ¿no? Por lo tanto, parece que para intentar solucionar el problema, para solucionar el conflicto, se escogen a 7 personas y aunque el trasfondo podía hacernos pensar en estas viudas como que fueran pobres, que fueran personas necesitadas, quizás no es tanto así, sino el hecho de que pertenecían a otro grupo, ¿de acuerdo? No tanto por su pobreza, sino por la pertenencia al otro grupo que se hace necesario equilibrar esa situación, ¿no?, resolver ese conflicto. Y al parecer la elección de estos diáconos tiene que ver con esto, con el hecho de que la Iglesia pues quiere, obviamente, ocuparse y elige equilibrar esa situación que obviamente en ese momento estaba desequilibrada. Y lo hace pues reconociendo, dignificando y poniendo en ese lugar de servicio también aparte de ese otro grupo. Por lo tanto, como digo, la Iglesia es plural y siempre
siempre lo ha sido. Y en este caso es bonito también fijarnos en el hecho de que esa pluralidad que hay en la Iglesia, pues la Iglesia trata de conservarla y trata de equilibrarla. No trata en este caso de arrinconarla o expulsarla. A mí me parecía interesante hacerme eco de este detalle en esta reflexión, ¿no? Porque creo que el ministerio de Esteban, que ahora vamos a considerar alguna cosa más, que le lleva a la muerte, todo eso empieza en algún momento. Y donde empieza es en el servicio en la Iglesia. Y empieza como producto de un conflicto que la Iglesia quiere pacificar. Y a mí me parece que una persona que se escoge en ese contexto, ¿verdad?, sin duda está marcada por el amor y el aprecio, ¿no?, hacia la Iglesia, por ese espíritu de paz, de pacificación, ¿no?, que le lleva a la elección, y por el servicio, ¿vale?, que es por lo cual le escogen en un principio. Y ahora después veremos que además va a más. Y también hay ministerio de la palabra reconocido en Esteban. Pero el primero fue el servicio. Y también me parece muy interesante ese detalle como marco, ¿no? Porque quizás recuperando, ¿no?, y haciendo el salto también al día de hoy, ¿no?, pero detrás de las personas que toman la palabra, pues podemos encontrar muchas cosas. Pero Esteban era una persona que empezó su ministerio desde el servicio. Es como, de alguna manera, empezar desde abajo, si me entendéis la idea, ¿no? Empezar desde abajo. Y cuando digo desde abajo no lo digo desde una pirámide de poder, sino comprendiendo los principios básicos del Evangelio. Uno de los primeros, ¿verdad?, es el servicio y es el amor a la Iglesia. Y es ese espíritu de paz, de pacificación, de resolución de conflictos, ¿no?, para preservar el testimonio de la Iglesia, ¿no? Y creo que me quería parar aquí en esta primera reflexión en la predicación porque me parece que ese marco siempre va a acompañar a Esteban. Es el marco en el cual Esteban crece como discípulo de Jesús y es en el que le va a llevar después a hacer lo que hace. Por lo tanto, si me queréis entender en esta expresión, ¿verdad?, Esteban no fue un héroe solitario. Formaba parte de la Iglesia y fue escogido por la Iglesia. No fue un héroe solitario. No es un llanero solitario que llega a hacer el gran discurso, ¿vale?, que después vamos a ver, y que muere allí. No, no, no. Esteban fue una persona que formaba parte de la Iglesia, que fue escogida por la Iglesia y que empezó sirviendo en la Iglesia, resolviendo y siendo parte de la solución de un conflicto en medio de la Iglesia. Por lo tanto, para mí es destacable el valor de la comunidad en la vida de Esteban, porque eso es lo que va a dotar después de sentido a su testimonio y, si queréis, a su defensa de la fe y de la Iglesia. No es un llanero solitario. Y a mí me parece que este punto nos lo podemos llevar para el día de hoy. Nos lo podemos llevar para el día de hoy. Porque, desgraciadamente, nuestras iglesias están llenas de llaneros solitarios. De llaneros solitarios. Pero lo que se pone en valor es la aportación personal en el marco de la comunidad, que es una cosa muy diferente. En la elección de la comunidad, en el reconocimiento de la comunidad, de la Iglesia. Y a mí me parece que en los tiempos que corren vale hacer bueno, ¿verdad?, la comunidad y apostar por ser Iglesia. Y no lo digo porque sí, y yo respeto todas las otras maneras de entender, pero nuestra apuesta como Iglesia protestante y como Iglesia en Cataluña, pues es una visión amplia de Iglesia, donde no deberían de tener, ¿verdad?, tanto lugar los llaneros solitarios, sino el valor de la Iglesia. Eso sí, claro, respondiendo cada uno conforme a nuestro llamado a hacer nuestra aportación a ese testimonio y a ese servicio de la Iglesia. Y es que una vez que ha pasado por ahí, entonces después vemos a Esteban, ¿no?, hablando, haciendo señales, trabajando a otro nivel. Y es que eso es fantástico, ¿verdad? Pues poder desarrollarnos como creyentes, como cristianos, y ir más allá de quizás por donde hemos podido empezar, ¿no? Lo que sí que es interesante es que después, cuando Esteban empieza a hablar públicamente, pues genera controversia.
Y de hecho hay algunos judíos, como hemos escuchado en el texto, y yo os invito a que lo volváis a leer y lo volváis a meditar, que ponen en cuestión aquí qué es lo que está predicando Esteban y cómo eso choca, ¿no?, con su entendimiento de las cuestiones, ¿no? Especialmente parece que el conflicto tiene que ver con el templo, con el concepto de templo. Me gustaría, si queréis, ahora lo tenéis en la pantalla, ¿vale? Pues parece que tenía que ver con el tema del templo. Y es que el templo pues, tenía un lugar primordial, por decirlo de otra manera, primordial, en el sistema religioso judío. Era como el centro de ese sistema, de un sistema que acababa al final administrando a Dios de alguna manera, y también su propuesta, obviamente, de vida. Y de hecho, Esteban les cuestiona si realmente todo ese sistema responde al Espíritu de Dios. Y se lo dice así de claro, ¿no? Así que parece que Esteban, obviamente, está defendiendo el hecho de que Dios no puede ser, como os digo en la diapositiva, confinado ni en templos ni reducido a ser un instrumento por ninguna estructura humana que al final acabe utilizando todo eso para oprimir y esclavizar a las personas. Y cuando digo esto, os quiero hacer un pequeño matiz también para reflexionar un poco más de lo que habitualmente llegamos aquí. Porque como Dios no habita en templos, pues nosotros no necesitamos templos, ni iglesias, ni tal, ¿no? Entonces nosotros no creemos en las iglesias institucionalizadas porque no se trata de cómo las iglesias estén organizadas. No se trata tanto de eso. Sino que cualquiera que sea el sistema con el que las iglesias se organicen, es igual el que sea, no se puede acabar convirtiendo en un instrumento de control ni de administración de la presencia de Dios, ni de su gracia, ni de su propuesta de vida. Yo soy muy crítico, ¿no?, con a veces estos movimientos que intentan siempre reformar la Iglesia y renovar la Iglesia y volvamos a la Iglesia primitiva. Soy un poco crítico con esto, aunque reconozco el valor de la renovación que detrás de todo ello hay muchas veces, ¿no? Soy crítico porque, como hemos ido viendo, la Iglesia primitiva no era ningún ideal, ¿verdad? Estaba tan llena de problemas como lo está la Iglesia actual, ¿no? Entonces, esta vuelta a la Iglesia primitiva muchas veces responde a un romanticismo, ¿no?, que no está basado en la realidad. Cosa diferente es tener siempre presente el Evangelio y a Jesús como fuente de renovación para la Iglesia. Eso es otro tema, ¿no? Claro que sí. Pero la Iglesia primitiva como tal, pues bueno, si la queremos mirar desde la realidad, ¿vale? Si no lo queremos mirar desde el romanticismo, ¿vale?, desde el idealismo, pues entonces nos daremos cuenta que la Iglesia primitiva tenía virtudes y tenía defectos, como los conflictos que acabamos de mencionar, como los tenemos a día de hoy. Y en cuanto a los sistemas, pues 3/4 partes de lo mismo, ¿verdad? Las iglesias siempre encuentran una manera que responda pues a tomar sus decisiones, a llevar adelante el testimonio, a vivir el Evangelio de Jesús, a repensar ese Evangelio para hacerlo actual, ¿no?, para traerlo a nuestra realidad, no solo a la nuestra, sino a la de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Pero sea cual sea la manera en la cual las iglesias se estructuren, pues el tema aquí, ¿verdad?, es que lo que no pueden es acabar convirtiéndose en administradores de Dios, ¿no? No pueden instrumentalizar a Dios, ni a través de edificios, ni a través de ninguna otra cuestión. Por lo tanto, parece que, de alguna manera, el discurso en su momento de Esteban pues estaba un poco encaminado, ¿no?, pues para poner en valor a ese Dios de vida y que no podía estar secuestrado en esa religión del templo que administraban los sacerdotes de esta manera, ¿no?, y que al final acababan coartando el espíritu de vida que había detrás de la propuesta de Dios. Y eso puede pasar en las iglesias institucionalizadas de hoy en día, como en cualquier otra iglesia local que no esté institucionalizada. Pues anda que no he visto yo comunidades, ¿no?, a irse hacia lo sectario, ¿no?, sean cuales sean sus maneras de organizarse. Por lo tanto, para mí, si queremos entrar un poco en el discurso de Esteban, pues es recuperar el valor de ese Dios y de su propuesta de vida. Por otra parte, me parece también muy interesante cómo Esteban lo hace venir, ¿no? Porque supongo que, valorando la historia, como no es un llanero solitario, ¿verdad?, pues entonces empieza a citar desde Moisés a los profetas, empieza a argumentar
con toda la historia del pueblo de Dios al final, ¿no? Claro, es difícil inventar la rueda, a día de hoy, y creo que hacemos bien en poner en valor esa historia y pensarla desde el espíritu de vida que reclama Esteban, intentando evitar los errores que tantas veces hemos cometido en la historia, esas reformas que finalmente no acaban reformando formas, pero no fondos, ¿no? Que quizás debería de ser ese objetivo. Por lo tanto, creo que Esteban, ese que empieza siendo elegido por la Iglesia para servir, acaba hablando y ahí se acaba confrontando con personas que de alguna manera cuestionaban el Evangelio, ¿no? El espíritu de vida detrás de la propuesta de Dios para las personas. Y eso es lo que le lleva a morir. Eso es lo que le lleva a morir. Si me queréis acompañar en esa tercera y última diapositiva, pues eso es lo que le lleva a asumir las consecuencias de esa exposición. De hecho, para mí lo destacable de Esteban es muy interesante ver todos los paralelismos que Lucas traza con diferentes textos del Antiguo Testamento y con la propia crucifixión de Jesús, que de hecho hemos leído previamente en el culto, ¿no? Existen un poco, ¿no?, estas similitudes, o se le quiere proyectar, ¿no?, literariamente, obviamente, todas estas similitudes con el padecimiento de Jesús. Pero a mí lo que me gustaría destacar en esta mañana, que creo que también otra vez podemos rescatar para nuestra vida cristiana, comunitaria y personal a día de hoy, es que Esteban permanece sereno ante esos ataques y no devuelve violencia con violencia. Apuesta, imitando a Jesús, ¿vale?, por asumir las consecuencias desde la no violencia. Supongo que algo llevaría integrado de esos conflictos que le tocó vivir en su momento, pero cuando llega a este punto, él opta por la no violencia, ¿no? Y su sacrificio lo hace en base a ese testimonio previo del mensaje de Dios, que de alguna manera sentía que estaba secuestrado, y lo hace en fondo y en forma con el Evangelio. Y para mí eso es lo destacable para nosotros en el día de hoy. Fondo y forma. No se trata, por lo tanto, de que él va allí a morir y mirad qué radical que soy por el Evangelio, ¿no? No. La radicalidad le viene dada por el hecho de vivir el Evangelio. En ningún momento busca esa gloria, ¿no?, personal. No busca los méritos, todo lo contrario, ¿no? Otra vez cuestiona, el ejemplo de Esteban cuestiona muchas veces nuestra manera de plantearnos la vida y muchas veces la vida cristiana, donde proyectamos más valores de la sociedad que nos rodea que del propio Evangelio. Y a mí me gustaría con esta predicación reivindicar los valores del Evangelio a la hora de enfrentar conflictos, a la hora de dar testimonio y a la hora de ser radical en la vida cristiana. Lo hace por fidelidad, no lo hace por gloria personal. Lo hace por mantenerse fiel al espíritu de vida que veía secuestrado por la religión del templo. Lo hace desde la comunidad y con la comunidad cristiana respaldándole. Quiero acabar esta reflexión pues llamándoos a proyectar la ética de la resurrección, porque en definitiva algunas de estas cosas que os estoy diciendo tienen que ver con esas actitudes éticas, ¿no? Y tampoco es casual que el leccionario narrativo nos haga reflexionar este texto después de la resurrección, ¿no? Y es que desde la ética de la resurrección, este texto quizás lo podíamos ver lleno de matices diferentes. Y os quiero dejar con esto en la predicación, como conclusión, ¿no? Porque si lo miramos desde allí, entonces vamos a ver a mujeres empoderadas que, pese a las diferencias culturales, luchan contra el hambre y las situaciones difíciles en su vida. Vemos una comunidad que se organiza para distribuir sus recursos y cuidar a las personas que más lo necesitan. Una comunidad dispuesta a solucionar los conflictos, incluyendo a todo el mundo y tomando decisiones sin miedo para que todo el mundo esté allí incluido. Vemos a Esteban lleno de gracia, enfrentando acusaciones falsas y celebrando la historia de la fe desde el Espíritu de Dios,
Vemos también una multitud enfurecida, que a veces también podríamos ser nosotros mismos, movida por el miedo o por la intolerancia. Pero por otra parte también vemos el llamado de una persona como Esteban a responder a esa situación, optando con todas las consecuencias personales por responder desde el fondo del Evangelio y desde la no violencia. Pero sobre todo vemos la posibilidad de que cada persona, incluyendo la más lejana, incluso un perseguidor como Saulo, pueda ser transformado en su vida. Porque las consecuencias de todo esto que vivió Esteban eran inimaginables y fueron inimaginables para Esteban. Pero es curioso y está muy bien ver la progresión y reconocer esa progresión también, que parece que el texto, ¿no?, también nos hace valorar en la vida de Esteban. Pero ahí estaba Saulo, presenciando todo esto. Alguna cosa quizás tuvo que ver también las cosas que hizo Esteban y cómo las hizo, ¿no?, en su futuro. Espero que esta reflexión nos sea de inspiración para proyectar nuestra vida cristiana en lo personal, pero también para afianzar nuestros valores comunitarios. Que el Señor os bendiga y bendiga su palabra.